El círculo de la mafia en Nueva York era una red enmarañada. El poder cambiaba en un abrir y cerrar de ojos. La familia Dusk, que alguna vez fue una fuerza poderosa en el bajo mundo, ahora no era más que un peón en el juego. Su única esperanza de supervivencia era casar a sus hijas. Así asegurarían el apoyo que tanto necesitaban. Yo, Serafina Dusk, era lamentablemente una de esas hijas. En mi vida pasada, logré conseguir un matrimonio poderoso. Me casé con Silas Bain. Él era el jefe de la familia mafiosa más influyente del país. Mi hermana Laia no tuvo tanta suerte. Terminó con Jackson Westmore, quien ella creía que la salvaría. Le di a Silas un hijo y una hija. A cambio, mi familia recibió riqueza y poder. Pero mi hermana no tuvo tanta suerte. Jackson no era el hombre que ella pensaba. En lugar de honrar el matrimonio o la alianza, malgastó su tiempo con modelos y strippers. Dejó a Laia abandonada, tanto por él como por nuestro padre. Un día aparentemente normal, Laia me invitó a almorzar. Nunca esperé que me mataría. Me clavó un cuchillo en el corazón y luego se suicidó. Y ahora, aquí estaba yo, renacida. Justo en el momento en que nuestro padre nos dijo por primera vez que Laia y yo debíamos casarnos por la familia. Y esta vez, Laia eligió a Silas Bain. Fue entonces cuando supe que ella también había renacido. Pues que se quede con él. No tenía idea de qué clase de hombre era en realidad. Mi hermanastra me mató. Todo porque su matrimonio se vino abajo y no soportaba ver el mío. Envidiaba la brillante ilusión de mi vida perfecta. Nunca se dio cuenta de la verdad sobre mi supuesto matrimonio perfecto. Y por suerte, el destino me había dado otra oportunidad. Renací antes de que todo sucediera. Padre, quiero casarme con Silas Bain. En el momento en que Laia pronunció su nombre, un escalofrío recorrió mi espalda. Supe al instante que ella había renacido, igual que yo. En nuestra vida pasada, Laia había elegido a Jackson Westmore. Los Westmore parecían dorados por fuera. Pero debajo de ese brillo había corrupción. Y el propio Jackson era lo peor de todo. Era un esposo solo de nombre. Pasaba sus noches con strippers y modelos. Nunca cumplió con el apoyo que le prometió a ella o a mi padre. En cambio, mi matrimonio con Silas Bain había sido elogiado como intocable. Le di un hijo y una hija. A cambio, le dio a mi familia riqueza, protección e influencia. Padre, no podría haber estado más complacido. Mi hijo, que llevaba la sangre de los Dusk y los Bain, estaba destinado a gobernar algún día. Sabía que Laia me envidiaba. Lo veía en sus ojos cada vez que me miraba. Solo que nunca imaginé que esa envidia ardería lo suficiente como para matarme. Y ahora, de pie en ese estudio otra vez, vi cómo su lindo rostro se iluminaba. Sus ojos brillaban mientras declaraba que quería a Silas para ella. ¿Y tú, Serafina? La voz de padre interrumpió, aguda y expectante. ¿Has decidido con qué familia te casarás? Laia me sonrió con suficiencia. Sus labios se curvaron como si ya estuviera saboreando su victoria. Sabía que solo había dos familias que importaban: Silas Bain o Jackson Westmore. El resto tenía poco poder, no suficiente dinero. No valían lo suficiente. Probablemente contaba con que yo me ofreciera para casarme con Jackson en esta vida, para vivir la vida miserable que ella una vez soportó. Sarah, ronroneó Laia, con un tono demasiado dulce. No me digas que también le has echado el ojo a Silas. No pelearías con tu propia hermana por un hombre, ¿verdad? El recuerdo de sus manos robándome la vida, de ser arrancada de mi hijo y mi hija, ardía como ácido en mis venas. Pero sonreí incluso mientras mis uñas se clavaban en mis palmas. Tonterías, dije a la ligera. Ya lo has reclamado. ¿Qué clase de hermana sería si peleara contigo por otro hombre? Palabras perfectas, fluidas, sin grietas por donde pudiera clavar un cuchillo. Entonces, ¿a quién elegirás?, insistió ella. He oído que Jackson Westmore es una opción fuerte. Los Westmore tienen conexiones políticas. Si te casas con él, nos dará exactamente el apoyo que necesitamos. Claro que diría eso. La crueldad del asunto casi me hizo reír. Estoy de acuerdo, dijo padre. Sus ojos brillaron ante la idea. Los Westmore han estado ligados a la política durante décadas. Imagina las oportunidades, Serafina. Vínculos internacionales, influencia más allá de las fronteras. Lo interrumpí antes de que pudiera seguir soñando.
Padre, dije, con la voz firme como el acero, quiero casarme con Lucien Blackwell. En el momento en que solté ese nombre, los rostros de Laia y de padre cambiaron. Los Blackwell no habían sido más que una advertencia durante más de una década. Una vez dominaron el comercio de armas del Estado. Luego vino el desastroso acuerdo con los rusos, una alianza que implosionó en sangre y fuego. Dejó a la mitad de su familia muerta y su imperio en ruinas. Desde entonces, su nombre se había desvanecido de los labios del poder. ¿Estás bromeando? La mano de Laia voló a su boca. Sus ojos se abrieron con fingida sorpresa. Lucien Blackwell, padre quiere que nos casemos con la fuerza, no con la debilidad. Agotarás nuestros recursos para apuntalar a una familia caída, solo para que puedan volver a la gloria. El ceño de padre se frunció más mientras ella hablaba. Laia tiene razón. Sabes que nuestra familia está sufriendo, Sarah. Necesitamos alianzas poderosas. Los Blackwell no son una de ellas. Pero no había dicho el nombre de Lucien por capricho. Lo había conocido una vez en mi vida pasada. Fue en uno de los casinos de Silas, un lugar que fui lo suficientemente tonta como para visitar cuando Silas estaba demasiado ocupado para hacer de esposo. El caos habitual de borrachos se había convertido en una pelea en toda regla. Y yo había sido acorralada por hombres demasiado imprudentes como para importarles quién era. Lucien apareció como una sombra y me liberó. No pidió gracias, no quiso una recompensa. Más tarde, supe su nombre cuando Silas revisó las grabaciones él mismo. Lucien Blackwell. No había sido nada para mí entonces, pero lo recordaba. Un hombre que se comportaba como un caballero, en un mundo que no tenía ninguno. Si tenía que casarme de nuevo por las ambiciones de padre, por el nombre Dusk, preferiría unirme a un hombre así. Un hombre con el que pudiera construir algo. Quizás no un cuento de hadas, pero sí una sociedad. Padre, dije con calma, siempre has querido entrar en el negocio de las armas. Los Blackwell, a pesar de su caída, todavía tienen una experiencia inigualable en ese campo. Ya no tienen recursos, pero tienen conocimiento. Pueden guiarnos, si no otra cosa. La mirada de padre me evaluaba. Sabía que yo tenía razón. En comparación con toda esa política, a padre siempre le fascinó más el tráfico de armas y las influencias internacionales. Así que, al final, no pudo hacer más que asentir a regañadientes. Felicidades, hermana. Parece que ambas nos casaremos con familias poderosas. Y por supuesto, si alguna vez necesitas algo, ya sabes, Silas siempre ha sido generoso. Nunca le importa ayudar a los menos afortunados. Sus palabras destilaban una falsa amabilidad. Su desprecio apenas se ocultaba. Pensó que se había asegurado un futuro brillante. Casi me dio lástima. Casi. Si tan solo supiera lo que yo había soportado. El precio que pagué por ese supuesto matrimonio perfecto. Silas nunca había sido el esposo devoto que pretendía ser. Y los hijos que le di nunca fueron el resultado del amor. Silas era casi como Jackson, pero con una diferencia. A él le importaban las apariencias. Le importaba cómo lo veía la gente, su reputación, la imagen perfecta que proyectaba en público. A puerta cerrada, la historia era otra. Al principio de nuestro matrimonio, luchamos por tener hijos. El problema era de Silas. Pero aún así, me echó la culpa a mí, a mi cuerpo, a mi fracaso, a mi infertilidad. Me paseó por hospitales exigiendo un procedimiento tras otro. Me obligó a someterme a interminables inyecciones de fecundación in vitro, hasta que mis brazos quedaron magullados y mi espíritu roto. Finalmente, quedé embarazada. Y para el mundo, Silas parecía el esposo devoto que finalmente había sido bendecido con un heredero. En las innumerables reuniones sociales de Silas, posaba conmigo del brazo, sonriente, protector, la viva imagen de un hombre que adoraba a su esposa. Y luego las puertas se cerraban y me trataban no mejor que a su personal, sino peor. El único pecado que Silas evitó fue golpearme. Todo lo demás, cada forma en que un hombre puede degradar y faltarle el respeto a una mujer, él lo dominaba. Me alegra oír eso, Laia. Le sonreí dulcemente desde el otro lado de la habitación. De verdad espero que seas feliz en tu próximo matrimonio. He oído que Silas Vane puede ser bastante duro. Su rostro se tensó por un segundo. Qué amargada, Sarafina. ¿Estás celosa? ¿Porque yo me caso con Silas y tú no?
No, por supuesto que no. Mi sonrisa nunca vaciló. Solo quiero asegurarme de que mi hermanita no se arrepienta de la elección de hoy. A veces un hombre no es lo que parece. Ya sabes. No intentes influenciarme, espetó Laia, levantando la barbilla. Tendré el matrimonio perfecto. Le daré a padre todo lo que quiere. En cuanto a ti y tu Lucien Blackwell, esperemos que no termines desechada al final. Puso los ojos en blanco, triunfante, y se fue. Mantuve mi sonrisa hasta que se marchó. Esperemos que nunca te arrepientas, Laia, porque con Silas el arrepentimiento no es una opción, es soportar o nada. Los meses siguientes fueron insoportables. Laia no paraba de hablar. Lo que Silas le había comprado, ¿a dónde la había llevado Silas? Joyas, vestidos, cenas, un sueño tejido con palabras hasta que quise vomitar. Solution, no lo había visto ni una vez desde que se anunció nuestro compromiso. Tu señor Blackwell no ha aparecido ni una vez, ¿verdad? Se burló Laia una mañana, con los labios curvados. Demasiado pobre para llevarte de compras. La ignoré, alisando mi vestido. No me hagas caso, Laia. Solo concéntrate en tu propia boda. Su risa fue aguda. Abrió la boca de nuevo, pero el mayordomo entró antes de que pudiera herirme. Señoritas Dusk, dijo con una reverencia, llevando una caja de madera pulida. El señor Blackwell dejó esto para usted. Levanté la cabeza de golpe. No entró. Dijo que sería de mala suerte ver a la novia antes de la boda. Un hombre muy apuesto y muy gentil, si me permite decirlo, señorita Dusk. Los ojos del mayordomo brillaron mientras me pasaba la caja. Nuestra boda era en 3 días. ¿Qué es? ¿Qué te dio? Laia prácticamente arañaba la caja, su codicia apenas disimulada. La apreté contra mi pecho y me levanté. Estoy cansada, padre, si me disculpan. Tan pronto como cerré la puerta de mi habitación, llevé la caja a mi tocador. Mis manos se detuvieron en la tapa. ¿Qué podría haberme dado Lucien Blackwell? Cuando la abrí, se me cortó la respiración. Un collar de diamantes. Y no cualquier diamante. Nunca había visto una pieza tan luminosa, tan descaradamente extravagante. Cada centímetro brillaba como la luz de las estrellas capturada. Durante semanas, me había estado preparando para pagar mi propio vestido de novia, joyas, todo. Los Blackwell eran una casa caída, y había asumido que Lucien no traería más que su nombre. Nunca imaginé que me daría algo tan impresionante. Debajo del collar había un pequeño sobre. Desdoblé la nota que había dentro. La letra de Lucien, limpia y firme. Señorita Dusk, este collar es una reliquia de los Blackwell. Al dárselo, espero que vea mi gratitud por nuestro matrimonio. Deseo su felicidad tanto como la mía, y espero verla usarlo el día de nuestra boda. Ninguna mujer odiaba los diamantes, y ninguna mujer podría resistirse a este diamante. El collar brillaba como si el mundo mismo hubiera sido forjado en plata y fuego. Con manos temblorosas, lo saqué y lo abroché alrededor de mi cuello. Quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para mí. Por primera vez, casi podía verlo. El vestido que había elegido, este collar en mi garganta, y yo misma caminando hacia el altar. El día de la boda llegó demasiado rápido. Por insistencia de padre, Laia y yo nos casaríamos el mismo día en el mismo hotel, cada una con su propio salón de baile. Laia insistió en acompañarme en mi suite nupcial, fingiendo que era por hermandad. Yo sabía la verdad. Sarah, mira mi vestido. Giró en satén y encaje, presumida como una reina. ¿No es el vestido más impresionante que has visto? Su mirada recorrió el mío, y su labio se curvó con desdén. ¿De verdad vas a usar eso el día de tu boda? Bueno, supongo que cuando te casas con un Blackwell, no puedes esperar vestir como la realeza. La ignoré, aplicándome el lápiz labial con cuidado. Ella sonrió con suficiencia ante mi silencio. No tienes que fingir, Sarah. Sé que te sientes terrible. Debes arrepentirte. Por una vez, la interrumpí. Lentamente, me giré, dejando que la luz iluminara los diamantes en mi garganta. ¿Qué te parece este collar? Su expresión vaciló. ¿De dónde sacaste esos diamantes falsos? Son reales, dije con calma. Lucien me lo dio cuando nos comprometimos. Me pidió que lo usara hoy. Me levanté, alicé mi vestido y caminé hacia la puerta. Justo antes de irme la miré. Un consejo, Laia. No presumas de cosas que no entiendes. Su rostro se contrajo, rojo de furia. Tú,
Pero no me quedé a escuchar el resto. Cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia mi salón de baile. El collar brillaba como un escudo contra cada burla y cada mentira. Laia no había exagerado. Su boda fue un espectáculo lo suficientemente grande como para eclipsar la que tuve con Silas en mi vida pasada. El salón de baile estaba abarrotado. Brillaba con candelabros, champán e invitados importantes. Incluso un senador del estado había venido a ofrecer sus felicitaciones. Mi propio salón de bodas estaba al otro extremo del pasillo. Era más pequeño, más tranquilo, pero íntimo de una manera que me importaba más. Cuando le pregunté a Lucien si quería invitar a alguien de su círculo, su respuesta fue simple: invita a quien quieras. En cuanto a mí, solo a la familia. No tengo muchos amigos. Eso me conmovió, porque yo tampoco los tenía. Así que, al final, solo invité a mis amigas más cercanas y a padre. Él me vería casarme primero, y luego se apresuraría al otro lado del pasillo para ver el gran evento de Laia. Esperaba que mi boda se sintiera pequeña, quizás incluso solitaria. En cambio, no fue nada de lo que imaginé. Los Blackwell no eran fríos, calculadores o arrogantes como mi padre, ni superficiales y quejumbrosos como Laia. Eran cálidos, acogedores, amables, como Lucien. Y de alguna manera, lo que debería haber sido simple, se sintió acogedor, real, feliz. Entonces la voz del oficiante resonó. Acepta a Sarafina Dusk como su leal esposa, para nunca abandonarla, para apoyarla en la pobreza o en la riqueza. Señor Blackwell, puede besar a la novia. Me preparé. Lucien se inclinó lo suficiente como para que mi corazón tropezara y mis mejillas se sonrojaran. Su aliento rozó el mío. ¿Puedo?, susurró. Asentí. Me besó suavemente, con reverencia, como si yo fuera algo precioso. ¿Ya has empacado?, preguntó Lucien más tarde mientras me llevaba de regreso a la mansión Dusk. Habíamos acordado que me mudaría hoy. Sí, solo unas pocas cajas. No tengo mucho, dije con una pequeña sonrisa. Pero cuando entramos en el camino de entrada, nos encontramos de frente con Laia y Silas. «Cariño», dijo Laia, su voz goteando falsa dulzura mientras se apoyaba en el brazo de Silas. «Esta es mi hermanastra y su esposo». Su mirada se deslizó hacia Lucien y soltó una risita cruel. «¿Has oído hablar de los Blackwell? Este es ese Blackwell, el que se arruinó. Ni siquiera pudo permitirse comprarle un vestido de novia a mi hermana. Sinceramente, me dan lástima. Quizás deberíamos darles algo de nuestro dinero como caridad». El insulto ardió más que cualquiera que me hubiera lanzado antes. Ya no se burlaba solo de mí. Se estaba burlando de Lucien. Di un paso adelante, la agarré de la muñeca y la hice girar. «Discúlpate». Ella se sacudió, tratando de liberarse. «Suéltame. Solo digo la verdad». Dije, «Discúlpate». Mi voz salió más afilada que el acero. La furia estalló, ardiente e implacable. «Has cruzado una línea, Laia. Mi esposo y yo no somos objeto de tu burla». Sus ojos se abrieron, el pánico parpadeó bajo su bravuconería. «¿Cómo te atreves? ¿Qué parte dije mal? ¿Que los Blackwell están en la ruina? ¿O que no pudo pagar tu vestido? No lo pediré de nuevo». Apreté más su muñeca. «Discúlpate con Lucien. Ahora». «Señorita Dusk», intervino finalmente Silas, con voz suave. Su tono era el de un rey de la mafia que siempre jugaba a ser diplomático. «Si mi esposa la ha ofendido de alguna manera, permítame disculparme en su nombre». Sonreí, soltando a Laia por fin. «De acuerdo». La expresión ensayada de Silas se congeló. «¿Qué? Dijiste que te disculparías en su nombre», dije con calma, mi voz firme. «Así que, adelante. Discúlpate con mi esposo». Silas no esperaba eso. Su sonrisa vaciló, convirtiéndose en algo rígido y antinatural. Aún así, se volvió hacia Lucien. «Lo siento, mi esposa habló fuera de lugar. Como ahora somos cuñados, seguro que no se lo tendrás en cuenta. Ella es directa. ¿Entendido?», respondió Lucien, su brazo apretándose protectoramente alrededor de mi cintura. Su voz era suave pero con un filo de acero. «Pero esperemos no volver a oír palabras así de la señora Vane». El rostro de Laia ardía de furia, pero no me perdí el destello en sus ojos. La rápida y cansada mirada que le dirigió a Silas, como si le tuviera miedo.
Después de que Lucien me ayudó a mudarme, comenzamos nuestra luna de miel. Yo había sugerido un resort tranquilo, algo simple, dada la situación financiera de la familia Blackwell. Pero Lucien insistió en Bora Bora. Aterrizamos al atardecer. El cielo estaba pintado de rosa y oro. El océano brillaba como el fuego. Por primera vez desde mi renacimiento, me sentí en paz. Como si aquí, en esta isla, pudiera liberarme de todo miedo y carga. «Ven», murmuró Lucien, guiándome. Reservé una suite para nosotros. Solo esa palabra hizo que mis mejillas se sonrojaran. Esta noche sería mi primera noche con Lucien Blackwell. Me dije a mí misma que no estaba nerviosa, pero mi corazón acelerado me delató. En el momento en que entramos en la suite, la atmósfera cambió. La habitación era solo nuestra, privada, silenciosa, íntima. Una cama cubierta de rosas rojas nos esperaba, insinuando todo lo que estaba a punto de suceder. Lucien tomó mi mano y me acercó. «¿Puedo?», preguntó suavemente, sus ojos buscando los míos. Asentí, susurrando. «No tienes que pedir permiso cada vez». Y sin embargo, el hecho de que lo hiciera lo convertía en el hombre más gentil que había conocido. Su beso no fue gentil, no esta vez. Fue ardiente, urgente, consumidor. Se me cortó la respiración cuando reclamó mi boca. Y en un instante, caímos sobre la cama. Las rosas se aplastaron bajo nosotros. Lucien me miró desde arriba. Sus ojos ardían, sus dedos firmes en mi cintura. La intensidad de su mirada me hizo girar la cabeza tímidamente. Aunque no me apartaba, no debería haber sido tímida. Había sido esposa, madre, pero aquí estaba, sonrojándome como una chica de 18 años. «¿No quieres esto?», preguntó Lucien, con voz vacilante. «No». Me volví, encontrando sus ojos. «Solo estoy nerviosa». Sus labios se curvaron, casi infantiles. Yo también. Ambos reímos entonces. La tensión se alivió, aunque el fuego entre nosotros no disminuyó. Se inclinó más cerca, murmurando contra mis labios. No deberíamos perder ni un segundo más. No respondí con palabras. Le devolví el beso, rindiéndome al momento, a él. Había esperado que este matrimonio fuera formal, distante, un acuerdo de negocios, nada más. Pero en esa cama, con Lucien Blackwell sobre mí, ardiendo con una pasión silenciosa, me di cuenta de lo equivocada que estaba. ¿Quién habría imaginado que el tranquilo y frío Lucien pudiera ser tan ardiente, tan devastador, tan desgarradoramente sexy? La vida después de la boda resultó ser más tranquila de lo que esperaba. Para mi sorpresa, Laia no había aparecido por mi nuevo hogar con Lucien. No me había contactado, no me había enviado ni una sola burla. Entonces escuché la noticia. Laia estaba a punto de dar a luz. No había pasado ni un año desde la boda, y Laia estaba embarazada. Según las palabras de padre, su fecha de parto era el 1 del mes que viene. Si mis cálculos eran correctos, Laia debió concebir justo después de la boda. No habría habido tiempo para tratamientos de fecundación in vitro, especialmente considerando la condición de Silas. Sabía de la infertilidad de Silas por mi vida pasada. Habíamos ido al médico juntos cuando no podía quedar embarazada. Después de las pruebas, supimos la verdad. Silas no podía engendrar un hijo sin intervención médica. ¿Cómo pudo Silas, el casi infértil Silas, haber dejado embarazada a Laia tan rápido, sin ninguna ayuda médica? La respuesta era casi demasiado obvia. Y sin embargo, me negué a pensar de esa manera. No es que no creyera que Laia fuera capaz de tal cosa, pero si realmente se atrevía a llevar el hijo de otro hombre solo para complacer a Silas Vane, temía que él buscara venganza en toda la familia Dusk. Pasó un mes y todavía no había un feliz anuncio de Laia. El nacimiento ya debería haber ocurrido. Algo andaba mal, pero no estaba dispuesta a preocuparme por su vida. Luego, para mi sorpresa, Laia llamó 2 días después. Estaba de vuelta en la mansión Dusk y quería verme. Dijo que me extrañaba. Se sintió extraño. No tenía idea de por qué de repente se pondría en contacto, pero la curiosidad me picó, y finalmente decidí volver a casa. Cuando abrí la puerta principal, encontré a Laia sentada en el sofá, acunando a un recién nacido en sus brazos. El bebé lloraba fuerte. El sonido llenaba la habitación. Pero cuando Laia se levantó para saludarme, vi más claramente el rostro del bebé,
y se me cortó la respiración. El niño tenía ojos azul brillante. Azul brillante. Eso era genéticamente imposible. A menos que el bebé no fuera de Silas, como había predicho. Laia notó mi expresión, apretando al bebé más contra su pecho. Su voz sonó quebradiza y a la defensiva. ¿Qué estás mirando? Desde la esquina, padre negó con la cabeza. Laia, dinos la verdad. ¿Este niño es realmente de Silas Vane o...? Los ojos de Laia se llenaron de lágrimas al instante, derramándose a voluntad. Padre, ¿cómo puedes preguntarme eso? Por supuesto que es el bebé de Silas. ¿De quién más podría ser? Pero sus ojos, las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué pasa con sus ojos?, replicó Laia. Los ojos de un bebé pueden cambiar. Todo el mundo sabe eso. Es probable que... La puerta principal se abrió de golpe, interrumpiéndola. Silas entró furioso. Su expresión era atronadora. Laia se estremeció en el momento en que lo vio. «Silas», tartamudeó. «¿Qué estás haciendo aquí? Dime», rugió Silas, caminando hacia ella. «¿Tuviste una aventura?» El color desapareció de su rostro. Laia retrocedió, agarrando al bebé con más fuerza. «No lo hice. Este es tu hijo». Padre se adelantó, poniendo una mano en el brazo de Silas. «Cálmate, Silas. Laia te ama demasiado como para traicionarte». Laia sacó el labio inferior, con los ojos grandes y brillantes. «¿Por qué no me crees? ¿Por qué no crees que este es tu hijo? Me has ignorado desde que di a luz». Solo porque algunas mujeres celosas susurraron tonterías sobre el color de ojos. ¿Y si es una mutación? Silas, ¿con quién más podría haber estado? Silas guardó silencio. Su mirada se agudizó. No era fácil de convencer. Si Laia lo había traicionado, cavaría hasta desenterrar la verdad. Pronto, la furia de Silas se atenuó hasta convertirse en una fría contención. Se ajustó la corbata mientras se sentaba en el sofá, extendiendo la mano. Sintiendo una oportunidad, Laia corrió a su lado, agarrando su manga. «Cariño, solo míralo, nuestro hijo. ¿No es el bebé más hermoso que has visto?» Se inclinó, empujando al niño hacia adelante. Silas frunció el ceño. Sus cejas se arrugaron más mientras el bebé lloraba. El sonido atravesó la habitación, agudo y dolorido. Los llantos del bebé no eran ordinarios. Eran desesperados, casi agonizantes. La paciencia de Silas se agotó. Empujó al bebé de vuelta hacia ella. «No uses la lástima conmigo, Laia. Solo vine aquí hoy para darte la oportunidad de decirme la verdad». Quizás su empujón fue más brusco de lo previsto. Quizás Laia no lo sostenía con suficiente fuerza. Pero en el siguiente instante, el bebé se le escapó de las manos. Todos jadearon. Incluso el rostro de Silas cambió. Pero yo ya me estaba moviendo. Atrapé al bebé contra mi pecho, estabilizando su pequeño y tembloroso cuerpo en mis brazos. Sus llantos me desgarraron, crudos y penetrantes. En ese momento, pensé en los gemelos que le había dado a Silas en mi vida pasada. Los niños que me habían sido arrebatados. Si no fuera por la crueldad de Laia, todavía estarían en mis brazos. El dolor me abrumó, repentino y abrumador. Laia me arrancó al niño de los brazos, agarrándolo posesivamente. Dirigió su mirada furiosa a Silas, su voz chillona de acusación. «¿Cómo pudiste? Es tu hijo, y ni siquiera te importa si se lastima. ¿Así que ahora yo soy la villana?», se burló Silas. «Deja de actuar, Laia. Ya te he descubierto. Solo respóndeme una cosa. ¿Te atreves a entregarme al niño y dejarme hacer un examen?» Los ojos de Laia se abrieron de par en par. «¿Qué? ¿Qué examen? Para probar si soy su padre biológico», dijo Silas sombríamente, su mirada lo suficientemente afilada como para cortar. La voz de Laia se rompió en un grito agudo. «¿Quieres humillarme delante de todos? Toda la ciudad lo sabrá. Los Vane no confían en sus propios herederos. Y yo, la señora Vane, seré marcada como la mujer cuyo hijo no es aceptado por su propio padre». Silas no vaciló ante los llantos de Laia. Sus cejas solo se fruncieron más. Si el niño resultaba ser suyo, la línea Vane tenía su heredero. Y si no, Silas tendría la excusa perfecta para deshacerse de Laia sin dudarlo. Padre se acercó a mí, bajando la voz a un susurro. «¿Qué hacemos? ¿Deberíamos permitirlo?» Dudé. Luego hablé en voz baja. «Silas nunca dejará de presionar. El bebé nunca tendrá paz.
Y Laia, ella no quiere dejarlo. Este es el único camino a seguir. El rostro de padre se endureció mientras se enderezaba. Luego, con autoridad, se dirigió a la habitación. Señor Vane, estoy de acuerdo. Lleve al bebé y haga su examen. Pero si el niño es su hijo, debe disculparse con los Dusk y compensarnos por el insulto. Papá, la voz de Laia se quebró de indignación. Él la silenció con una mano levantada. Lo he decidido, Laia. Entrégaselo. Su mirada se dirigió a Silas. Y tú, manténlo a salvo. Tráelo de vuelta en el momento en que se confirmen los resultados. La respuesta de Silas fue fría. Lo haré. Le arrebató el bebé de los brazos a Laia y salió furioso. Laia corrió tras él, sus sollozos resonando por el pasillo, hasta que la puerta se cerró de golpe. Padre se hundió en el sofá con un suspiro cansado, pareciendo de repente más viejo, más frágil. Días después, Silas convocó a ambas familias, los Vane y los Dusk, a una habitación. Los resultados de la prueba de ADN habían llegado. La verdad sería revelada. Al principio, no quería tener nada que ver con eso. Todo lo relacionado con Silas y Laia me dejaba un sabor amargo en la boca. Pero padre me presionó hasta que cedí, una mirada a las líneas grabadas en su rostro, y no pude decir que no. Lucien insistió en venir conmigo. Puede que se ponga feo, le advertí en voz baja, mirando su perfil tranquilo. Si los resultados no son los que deberían ser, entonces tendré aún más razones para estar a tu lado, dijo firmemente, deslizando su brazo alrededor de mi cintura. Me besó en la frente, luego bajó la mirada a mi estómago. Su mano se detuvo allí, gentil, protectora. No dejaré que te hagan daño ni a ti ni a nuestro futuro hijo. Mi corazón se encogió. No había compartido la noticia de mi embarazo con mi familia. Dudaba que lo celebraran como lo hicieron los Blackwell. Y Laia se ahogaría en su propia envidia. Llegamos a la finca de los Vane poco después. En el momento en que entramos en la sala de estar, el peso del silencio nos oprimió como una piedra. Nadie hablaba. El rostro de padre estaba tenso por los nervios. Laia, por otro lado, parecía extrañamente despreocupada, casi engreída. Quizás Silas y yo nos habíamos equivocado todo el tiempo. Cuando todos se hubieron reunido, Silas entró con un médico a su lado. El hombre se aclaró la garganta. Su voz resonó en la habitación. En nombre del señor Vane, traigo los resultados de ADN del hijo de la señora Vane. Sacó un documento de su maletín, desdoblándolo con cuidado deliberado. Sus cejas se movieron mientras leía. Señor Vane, usted no es el padre biológico del hijo de la señora Vane. Las palabras rompieron el silencio. El rostro de Laia se descompuso al instante. Imposible. Yo me aseguré de que el esperma fuera de mi esposo, las inyecciones de fecundación in vitro. ¿Cómo pudo pasar esto? La cabeza de Silas se giró hacia ella. ¿Inyecciones de fecundación in vitro? ¿Por qué necesitarías eso? Ella vaciló, buscando palabras. Sabía cuánto querías un bebé. Pensé que la fecundación in vitro sería más rápida. Si funcionaba, tendríamos un hijo antes. Sabía que tenías esperma almacenado en el hospital de la familia. Así que fui y... Mentira. La fecundación in vitro era un proceso agotador que podía llevar años. Su excusa no era más que un velo delgado. Bien podría haber admitido la verdad. ¿De verdad?, insistió ella, su voz subiendo de tono. Tengo los papeles para probarlo. Silas, debe ser culpa del hospital. Deben haberme dado el esperma equivocado. Eso es todo. Es su culpa. ¿En serio estaba culpando a extraños por su traición? Por favor, Silas, gimió, agarrando su muñeca. Tú me conoces. Has estado conmigo todos los días. ¿Cómo podría encontrar a otro hombre? Las palabras de Laia tenían sentido. Silas era un hombre muy controlador. Podría ser cierto que la controlaba demasiado como para que una aventura hubiera pasado desapercibida. Pero el esperma de otro hombre todavía sonaba imposible. Silas sacó su teléfono. Su tono era como el hielo. Encuentren el hospital. Averigüen de quién era el esperma que usaron. Alguien intentó darme un hijo que solo llevara el nombre Vane, pero no nuestra sangre. Y así, la reunión terminó. Laia podría haberse salvado por ahora, pero el destino del bebé era otra historia. Me estremecí. ¿Qué clase de monstruo podía ser Laia para arrastrar a un niño inocente a esta pesadilla? De camino a casa, Lucien notó mi silencio.
Su mano rozó la mía. Todavía estás pensando en el bebé de tu hermana, ¿verdad? Presioné mi palma sobre mi estómago, suspirando. Solo espero que, pase lo que pase, no le hagan daño. El bebé es inocente. Sí, ese niño. Igual que los gemelos que perdí en mi vida pasada. Vidas inocentes forzadas a soportar el peso de los pecados de Laia. Pasó otra semana. Estaba en casa, acurrucada en el silencio, mientras Lucien estaba de compras. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. Cuando abrí, Laia estaba allí, con los ojos rojos, lágrimas surcando su rostro. Hermana, se ahogó. Tienes que ayudarme. La miré fijamente. ¿Ayudarla? Después de todo, mi primer instinto fue cerrar la puerta, pero la curiosidad y algo más suave, enterrado demasiado profundo, me mantuvieron quieta. Silas quiere matar a mi bebé, lloró. Su voz se quebró mientras casi se derrumbaba a mis pies. Dijo que no tolerará que le dé el hijo de otro hombre. Juró que se desharía de mí, de los dos. ¿Era esta otra de las actuaciones de Laia? ¿O estaba realmente tan desesperada? Deberías ir con padre, dije, manteniendo mi tono firme mientras la ayudaba a levantarse. Él no lo hará. Su mano se disparó, agarrando mi muñeca con una fuerza que me hizo daño. Dijo que no interferirá. No se atreve a molestar a Silas. Sus ojos estaban desorbitados, frenéticos. Hermana, por favor. Eres la única que puede ayudarme. Silas me amenaza con el divorcio. Dice que lo he avergonzado. Si me echa, no seré nada. Sin hogar, sin protección. Me destruirá. Sus palabras no estaban equivocadas. Silas era capaz de borrarla como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, ¿qué pasaba con el bebé? ¿Cómo puedo ayudar con ese niño? Mi voz se suavizó a pesar de mí misma. Sus ojos se desviaron. Llévatelo. Envíalo a un orfanato. A cualquier lugar donde Silas no pueda alcanzarlo. Luego su voz bajó aún más. Ni siquiera es por eso que vine. Necesito que me ayudes a quedar embarazada de nuevo. La sangre se me heló. ¿Embarazada? Sí. Asintió febrilmente. Si le doy un heredero a Silas, si llevo a su hijo esta vez, no me castigará, me perdonará. Me mantendrá a su lado. La miré horrorizada. ¿Estás loca? Después de todo esto, ¿todavía quieres quedar embarazada? Ella no dijo nada. En cambio, con manos temblorosas, se desabrochó la blusa. Se me cortó la respiración cuando reveló los moretones en su piel, oscuros y feos. Jadeé. Silas no había llegado tan lejos en mi vida pasada. Quizás porque nunca le había dado el hijo de otro hombre. Pero ahora, al ver la prueba grabada en el cuerpo de Laia, me heló. Aún así, ¿por qué se aferraba tanto a la fantasía de Silas? ¿Por qué estaba tan desesperada por perseguir el sueño hueco del matrimonio perfecto que tuve en mi vida pasada? ¿No podía ver que nunca había sido perfecto en absoluto? ¿Podría ayudarte con esto? Pregunté. Mi voz baja, firme. Apenas salgo de casa desde que me casé con Lucien. Pero ella estaba fuera de sí. Podrías hablar con Silas, convencerlo, o podrías ayudarme a robar algo de su esperma del hospital. Solo un vial. Esta vez haré todo perfecto, no más errores. Sus palabras eran una locura, una completa locura, y por primera vez me di cuenta de lo bajo que Laia estaba dispuesta a caer. Lo siento, no puedo. Por Lucien, por la frágil y hermosa nueva vida que crecía dentro de mí, por la paz que había labrado en medio del caos. Además, no le debía nada a Laia, especialmente no después de que me hubiera matado una vez, por nada más que celos. Solo el recuerdo me hacía querer verla ahogarse en su propia miseria. Y si era honesta conmigo misma, había una retorcida satisfacción en verla desmoronarse. Laia me empujó con fuerza. Sus lágrimas se desvanecieron en rabia. Lo sabía. Siempre has sido una, pero nunca pensé que serías tan desalmada. Soy tu hermana. Hermanastra, corregí. Mi tono era gélido. Su rostro se oscureció. Tú. Y no olvidemos, la interrumpí. ¿Cuántas veces construiste tu felicidad sobre mi sufrimiento? Si quieres un consejo, aquí está el mío. No sigas por este camino, Laia. Elige uno más simple. Puede que sufras al principio, pero al menos encontrarás la paz al final. Maldita seas, escupió, con los ojos encendidos. Debería haber sabido que no debía venir aquí. Estás disfrutando esto, ¿verdad? Riendo de mí por dentro. Me lanzó una última mirada venenosa antes de salir furiosa.
Sus palabras la siguieron como una maldición. Sarafina, espero que sufras como yo. Tú tampoco mereces la felicidad. Cuando llegué a mi 8º mes, finalmente compartí mi noticia. Mi padre, mis amigos, todos sabían ahora que estaba embarazada. Lucien había sido cauteloso conmigo desde el principio. Incluso contrató a un médico para que viviera en nuestra casa, por si alguna vez sentía la más mínima molestia. ¿No es eso caro? Pregunté una noche, preocupada. Después de todo, una vez que llegara el bebé, habría muchos gastos, cunas, ropa, cientos de pequeñas cosas. Lucien solo sonrió, su mano acariciando mi cabello. No te preocupes por mí. Se inclinó, susurrando contra mi oído. Los Blackwell no son lo que el mundo piensa. No somos pobres. Ya no. Mis ojos se abrieron. ¿Quieres decir? Se rió de mi reacción. Sí, sufrimos hace años, pero cuando mi padre reconstruyó la familia, y más tarde cuando yo tomé el control, devolvimos a los Blackwell al poder. Ahora comerciamos con armas con los europeos, de forma más discreta y privada. Nadie de fuera necesita saberlo, especialmente después de lo que pasó con los rusos. Un alivio me invadió, así que no más preocupaciones por el dinero. Lucien me alborotó el pelo con esa cálida e indulgente sonrisa suya. Incluso si tuviéramos que preocuparnos, déjamelo a mí. Tú y nuestro bebé nunca sufrirán. Confía en mí. Miré alrededor de la habitación, luego los muebles caros, la ropa fina que vestía, el collar de diamantes que una vez me dio. Había pensado que quizás solo tenían suficiente dinero para vivir cómodamente. Pero ahora, al oírlo, quizás me había estado preocupando por nada. Su sonrisa se profundizó. Si realmente comparamos, diría que los Blackwell pueden incluso superar a los Vane. ¿Los Vane? Repetí, sorprendida. Él solo sonrió y de repente me reí, apoyándome en sus brazos. El alivio era real, no porque anhelara el dinero, sino porque quería saber que no se estaba agotando por mí. Me besó en la sien. Ahora, ¿quieres ir de compras? Ropa para el bebé, ropa para ti. Sonreí, sintiéndome ligera por primera vez en días. Vamos. Fuimos directamente a la Quinta Avenida. Para la tercera boutique, el asistente de Lucien ya se tambaleaba bajo 10 bolsas de compras. Tuvimos que llamar al coche antes, para dejarlas en el maletero, antes de continuar. No esperaba encontrarme con Laia. Estaba en una de las tiendas de lujo, sosteniendo un vestido contra su cuerpo y mostrando una sonrisa ensayada a Silas. La sonrisa se evaporó en el instante en que sus ojos se posaron en mí. «Vaya, si no es mi hermanastra», se burló. Sus palabras vacilaron cuando su mirada cayó sobre mi vientre redondeado. El odio ardía en sus ojos como una llama abierta. «¿Para cuándo es tu fecha de parto?» La mano de Lucien apretó la mía, estabilizándome. Le sonreí antes de volverme hacia ella. «El mes que viene». La desafié a intentar algo. Protegería a mi hijo a cualquier costo. Y ahora que conocía la verdadera fuerza de los Blackwell, ya no tenía que temerle. Tan pronto, lanzó una rápida mirada a Silas antes de sonreír con suficiencia. «Qué curioso, olvidé decírtelo. Yo también estoy embarazada». Se me cortó la respiración. La última vez que la había visto, estaba magullada, desesperada, aferrándose a mí en busca de ayuda. Silas la había estado destrozando por darle un hijo que no era suyo. Pensé que su matrimonio ya estaría en cenizas. En cambio, no solo habían permanecido juntos, sino que ella estaba embarazada de nuevo. «Concebimos de forma natural, ¿verdad, cariño?», ronroneó, apretándose contra Silas. «Este bebé es una bendición directa de Dios». No creí ni una palabra. Las posibilidades de que concibiera naturalmente con Silas eran casi nulas. Pero cuando vi la expresión en su rostro, tensa, pero no incrédula, supe que había más en la historia, algo que Laia no estaba diciendo, pero no me importaba nada de ella y su drama en este momento. Mi atención estaba en mi propio hijo, así que sonreí. «Si nos disculpan, Lucien y yo todavía tenemos mucho que comprar antes de que nazca el bebé». Con eso, me di la vuelta, dejando que Lucien me guiara. Compramos más, negándonos a dejar que el encuentro amargara el día. Más tarde, de vuelta en casa, Lucien y el mayordomo subieron las bolsas y ayudaron a montar la guardería
mientras yo descansaba en una silla, observando. Para cuando el último mueble estuvo en su lugar, la habitación era perfecta, una cuna suave, un armario con ropa diminuta, un mundo esperando para dar la bienvenida a nuestro bebé. Una patada aguda recorrió mi estómago. Presioné mis palmas sobre mi vientre. Esta vez sería diferente. Mi destino. El destino de mis hijos. Todo sería diferente. Ay, eso duele. Rompí aguas. Y en un instante, toda la casa Blackwell se sumió en el caos. Lucien casi perdió la compostura por completo, aunque el médico residente mantuvo todo en movimiento con una calma eficiente. Sugiero que traslademos a la señora Blackwell a uno de los hospitales más grandes, dijo el médico enérgicamente. Si algo sucediera, tendrá la mejor atención y el mejor equipo disponible. Las cejas de Lucien se fruncieron. ¿Qué quiere decir con si algo sucede? Los partos primerizos pueden ser impredecibles, explicó el médico. Esto es solo por seguridad. En una hora, estaba en el hospital más grande de la ciudad de Nueva York, instalada en una habitación privada. Lucien desapareció brevemente con el médico, y cuando regresó, su rostro estaba tenso. «Adivina con quién me encontré», murmuró. Estudié su expresión. «¿Con quién? Con tu hermana. Y con Silas». Parpadeé. «¿En el hospital? ¿Por qué?» Laia todavía estaba al principio de su embarazo, probablemente solo para un chequeo. La mandíbula de Lucien se tensó. Se veía mal, y Silas aún peor. Antes de que pudiera pensar en eso, una fuerte contracción me atravesó. «Lucien, es la hora. El bebé ya viene». Presionó el botón de emergencia, agarrando mi mano con la suya. «No te preocupes, estoy aquí». Los médicos entraron corriendo. Sus voces eran un borrón. Pero yo solo me concentré en la vida dentro de mí, en traer a mi hijo a salvo a este mundo. 12 horas después, mi pequeño hijo había llegado, completamente sano y perfecto. En lugar de seguir al médico a la guardería, Lucien se quedó conmigo, su mirada llena de asombro y una feroz protección. «Oye», susurró, apartando el pelo húmedo de mi frente. «¿Cómo te sientes?» Sonreí débilmente, demasiado agotada para muchas palabras. El momento me transportó al pasado, un eco de mi vida anterior, solo que entonces a Silas no le había importado en absoluto. Había seguido al bebé, ignorando a la mujer destrozada en la cama. Y mi parto había sido más duro, más solitario, más cruel. Ahora todo era diferente. Ahora tenía un esposo que se quedaba, un esposo que se preocupaba. Lucien me ofreció agua, inclinando el vaso suavemente hacia mis labios. Mi voz salió temblorosa cuando finalmente pregunté, «¿Cómo está mi hermana? ¿Todavía estaba aquí?» No estaba preocupada por ella. No, de verdad. Era solo un mal presentimiento que me carcomía. Laia siempre llevaba la desgracia como una sombra. Lucien bajó la mirada. «No quería decírtelo de inmediato. Quería que descansaras. Pero justo después de que diste a luz, escuché que tu hermana tuvo un aborto espontáneo». Aborto espontáneo. La palabra se sentía pesada en mi boca. No sentía lástima por ella. No por ella, sino por el niño. Inocente. Mi corazón se retorció de todos modos. La expresión de Lucien se oscureció. Y Silas, ojalá hubieras visto su cara. No parecía enojado. Parecía furioso. Loco de una manera que hizo que toda la habitación se congelara. Podía imaginarlo. Silas nunca dejaba que las emociones se le escaparan fácilmente frente a los demás, pero cuando lo hacía, era volcánico. Y nadie salía ileso. Me quedé en el hospital una semana después de dar a luz. Mis días se desvanecieron en ritmos suaves, descansando en la cama, comiendo la comida que Lucien me traía y viendo al pequeño Ian acurrucado contra el pecho de su padre. Mirándolos a los dos juntos, mi corazón se hinchó. Entonces Laia apareció en mi puerta. «Estás tan feliz ahora, ¿verdad, Sarafina?» Me quedé helada. «Laia, ¿qué estás haciendo aquí?» Había oído que estaba débil después de su aborto. Debería haber estado descansando, no de pie allí, con los ojos encendidos, su cuerpo temblando como la diosa de la venganza. «Me enferma verte así», sisió, sonriendo, radiante. «¿Por qué siempre tienes que ser tan repulsiva?» Su mirada se encontró con la mía, salvaje y afilada. Debería haberlo tenido todo. El matrimonio perfecto, el heredero de los Vane. Pero en cambio, el médico me dice que nunca más podré tener un hijo.
Y Silas me abandonó. Sus pasos la acercaron, lentos y deliberados. Dime, Sara, ¿qué hice mal? Laia, cálmate. Se me hizo un nudo en la garganta. Reconocí esa mirada, la misma que tenía en mi vida pasada justo antes de apuñalarme. Sarafina, no mereces ser feliz. Se rió entonces. Un sonido agudo y roto. ¿Calmada? Estoy calmada. ¿Qué pasa, Sara? ¿Me tienes miedo? Laia, hablemos de esto. Dime, ¿cómo quedaste embarazada después de...? Su sonrisa era retorcida. Después de la tortura de Silas, encontré un médico. Me prometió un bebé si tomaba su medicina durante 30 días seguidos. ¿Sabes cómo fue eso? Tortura. Pero lo hice porque no podía entenderlo. ¿Por qué Silas me trataba como a un monstruo y a ti como a un ángel? ¿Fue porque le diste un bebé una vez y yo no? Mientras se acercaba, mi mano se deslizó hacia el botón de emergencia. Silas siempre ha sido cruel. Simplemente no lo viste como realmente era. Ella negó con la cabeza violentamente. No, se suponía que él era mi esposo perfecto. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, su mano salió de detrás de su espalda y se cerró alrededor de mi garganta. Si matarte una vez no fue suficiente, entonces lo haré de nuevo. Siseó. No. Mis dedos arañaron su agarre de acero mientras el aire se enrarecía. Cada jadeo era más difícil de conseguir. Sus ojos se entrecerraron, salvajes. Siempre fuiste tú. Por tu culpa, padre nunca me vio. Por tu culpa, madre me golpeaba. ¿Por qué obtienes la felicidad en cada vida, cada vez? ¿Por qué obtienes al esposo perfecto? No te preocupes, Sara. Morirás y yo renaceré de nuevo. Y esta vez, no tomaré la decisión equivocada. Te mataré antes de que te cases. Te ataré y te haré mirar mientras me lo llevo todo. Forcé una sonrisa. ¿Eso es todo lo que tienes? Sus ojos se abrieron. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Dije, levantando mi mano, mostrando un pequeño dispositivo de grabación, su luz roja parpadeando. ¿Eso es todo lo que tienes? Ella retrocedió, soltándome para abalanzarse sobre la grabadora. No, me eché hacia atrás. Mi voz se enfrió a pesar del ardor en mi garganta. Incluso si tomas esta, tengo 10 más escondidas, Laia. Mi mirada se elevó lentamente hacia el techo. Mira hacia arriba. La cabeza de Laia se levantó de golpe. Instalé cámaras el primer día que llegué. Dije, arreglándome la ropa, forzando la calma en mi voz temblorosa. Caíste en esta trampa tú sola, Laia. Las había instalado por precaución, pero supongo que nunca planeaste decepcionarme. La puerta se abrió de golpe. Lucien entró corriendo. Detrás de él, la policía. Laia Dusk está bajo arresto por intento de asesinato. Avanzaron, pero Laia se movió más rápido. Su mano se metió en su bolsillo, sacando un pequeño cuchillo. Se lo presionó contra la garganta. Su risa era aguda y estridente. ¿Arrestarme? Inteligente, Sarafina. Te lo concedo. Sus ojos brillaron con una luz febril. Pero no importa. Una vez que me vaya, todo comienza de nuevo. Y con un movimiento rápido, se cortó el cuello. La sangre brotó. Los jadeos llenaron la habitación. Cerré los ojos con fuerza. El terror me atravesó. ¿Y si los abría y todo desaparecía de nuevo? ¿Y si este era el momento en que todo se reiniciaba? Cariño, ¿qué pasa? La voz de Lucien me trajo de vuelta. Abrí los ojos. Nada había cambiado. Laia yacía arrugada en el suelo, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa, ahogándose en su propia sangre. Incluso entonces, susurró. ¿Por qué? ¿Por qué nunca puedo ser feliz? Padre le dio un funeral, aunque no asistió. Estaba demasiado decepcionado, demasiado avergonzado. Silas se volvió a casar rápidamente, como si Laia hubiera sido una mala inversión que finalmente había descartado. ¿Y yo? Fui la única que visitó su tumba. Laia, murmuré, mirando su nombre grabado en la piedra. Los recuerdos parpadearon, su risa, su crueldad. El momento en que me mató, el momento en que lo intentó de nuevo. Nunca te perdonaré. Dejé las flores, rozando la piedra fría con los dedos. Pero aún así vine. Esta es la última vez. Descansa en paz, o al menos deja de preguntar por qué no eras feliz. Nunca miraste a tu alrededor, y hasta que no lo hicieras, la felicidad nunca fue tuya. Cuando me di la vuelta, la vista ante mí ahuyentó la pesadez. Lucien estaba afuera,
con Ian en sus brazos, la risa del niño burbujeando bajo el sol. Sonreí, inclinando mi rostro hacia la luz, dejando que me calentara. Esta vida, esta frágil y hermosa vida, por fin, era mía.